Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es La Política en Debate. Aquí vamos a estar compartiendo una hora con mucha información, con los temas obviamente que giran en torno a nuestra realidad. Lamentablemente se confirmaba hoy el 8º caso de coronavirus en nuestra provincia. Se dio en Orán, allí hay más de 23 personas aisladas, 4 familias. Se está hablando de esto por estas horas. Obviamente se ha informado hace algunas horas nada más, durante la tarde, ¿no? Pasadas las 19 se va a conocer esta circunstancia, así que es algo que nos preocupa y que obviamente vamos a estar atendiendo a lo largo de esta jornada, ¿no? Nos vamos a una comunicación, en este caso con Samuel Huerga, justamente desde Orán, para que nos cuente, para que nos dé detalles y para que obviamente nos ilustre un poco más cómo ha sido esta circunstancia. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos. Un día de mucho trabajo aquí en la ciudad de Orán. Me imagino. Bueno, y de mucha atención, ¿no? Porque en estas jornadas, digo, en los últimos 2 días por lo menos, ya el tema estaba vigente. Hoy nos anoticiábamos acerca del aislamiento de estas 4 familias y ahora este resultado que finalmente da positivo. Sí, efectivamente. Se trata de un chofer de camiones de la ciudad de Orán que trabaja en conjunto con un compañero de trabajo manejando un mismo camión de la ciudad de Fraile Pintado, en la provincia de Jujuy. Ambos hacen la tarea del transporte de mercadería, de alimentos, entre lo que es el ramal jujeño, Ruta 34, con lo que es el mercado central en la provincia de Buenos Aires. Eso es de ida y de vuelta. Hacen el traslado, por ejemplo, de lácteos y, por ejemplo, pollos y demás, que traen de la provincia de Santa Fe y también desde la provincia de Entre Ríos. Todo esto comenzó el alerta el día pasado miércoles a la noche, cuando tomamos conocimiento los medios de comunicación, particularmente Radio Cadena Noa, de una conferencia de prensa que hacía de forma sorpresiva el gobernador de la provincia de Jujuy, el señor Gerardo Morales, sí, que normalmente hace las conferencias de prensa los martes, jueves y sábados. En este caso estaba haciendo una conferencia un día miércoles, nos llamó la atención y justamente confirmaba un nuevo caso de coronavirus en la provincia de Jujuy de la localidad de Calilegua, de la localidad de Fraile Pintado, internado este muchacho, también camionero, en la localidad de Calilegua. Pero la novedad era que el gobernador de la provincia de Jujuy informaba la hoja de ruta que había hecho este camión e indicaba que el camionero venía justamente acompañado por su colega, su acompañante, sí, su coequiper, digamos, que era de la ciudad de Orán, y que había ingresado ese camión a la ciudad de Orán. A partir de eso se levantó el nivel de alerta, el COE tuvo que salir a buscar a este camionero de la ciudad de Orán, efectivamente dio con él, vive en una barriada de la ciudad de Orán, se lo aisló inmediatamente porque ya teníamos el dato del positivo de Jujuy, o sea que es su compañero que... Samuel, sí. ¿Cuál ha sido el comportamiento de este camionero? Porque hay gente que habla de que en todo momento, digamos, más allá de que él venía de una zona de riesgo, no se respetó la cuarentena. También ponen en cuestionamiento lo que son los ingresos y los accesos a la provincia, ¿no? Así que todo esto, digamos, es un tema que está vigente y que obviamente genera mucha preocupación en la ciudadanía. De hecho, los concejales en Orán estaban pidiendo que se retroceda, que se vuelva a fase 1, según lo que tenemos entendido. Bueno, acaba de salir en este momento el gerente del hospital de Orán y las autoridades del COE a decir que Orán vuelve a fase 1, van a tomar medidas para volver a fase 1, porque estas medidas también la ha tomado Calilegua y la ha tomado Fraile Pintado, sí, y posiblemente la tome el Libertador. La actitud del camionero de Orán, te quiero dar información confirmada por las propias fuentes del COE. Ha sido muy gentil, ha estado muy presto con la gente del COE. Cuando lo fueron a visitar a su casa, se aprestó a irse. Mostró el resultado de un análisis que le hicieron en Jujuy, que le cobraron 1.500 pesos para poder entrar a la provincia de Jujuy. Te cobran 1.500 pesos el análisis. Se hizo el análisis el día sábado pasado, le dio negativo. Él ingresó a la provincia de Jujuy, hizo el trabajo de descarga, que te venía comentando, y se vino a la ciudad de Orán efectivamente. Cuando llegó a la ciudad de Orán, acá está el punto que muy bien señalás en este sentido. El punto fue de que acá, yo te había comentado, ¿te acordás en una oportunidad anterior? Sí. Que veníamos reclamando de que no se hacían, no había un centro de refugio de cuarentena. En Orán vos llegás y si sos de Orán te dejan entrar,
pero en vez de mandarte un refugio de cuarentena, te mandan a la casa directamente. Por ejemplo, en Salta Capital tengo entendido que los mandan a hoteles. Claro, sí, sí. Acá no, acá te mandan a la casa. Yo te lo había señalado este punto en una entrevista anteriormente, y efectivamente fue lo que pasó. Este muchacho llegó, tenía negativo el resultado en Jujuy, efectivamente lo dejaron pasar, en vez de ponerlo en cuarentena, en un refugio de cuarentena, porque venía en una zona de riesgo, le dijeron que tenía que hacer la cuarentena en su casa. Claro. Efectivamente él se fue a su casa, luego lo fueron a buscar por esta alerta que se había detectado que le estoy indicando, y bueno, ahora dio positivo. Ya ahora, claro, pero se habla de 23 personas que tuvieron contacto con él, digo, por lo menos, ¿no? Porque otros incluso han dejado trascender la versión de que habría estado en distintas reuniones, incluso han mencionado una fiesta, por eso todo esto es llamativo, digo, en el contexto en el que se da, Samuel, y bueno, ayúdame a desmembrar lo que es, viste, la fake news y todo lo que anda circulando. Sí, cómo no. No, sigo, mira, la información oficial, concreta, tiene lo siguiente. Él vive en la casa, porque los 23 que han sido puestos en cuarentena forman parte de una misma familia que viven en 2 o 3 casas aledañas en el mismo lugar. Claro. Ahora, si vos mandás una persona a una casa, vos sabés que la gente trabajadora vive en casas hacinadas, porque particularmente en Orán no hay plan de vivienda, hay todo un debate sobre la vivienda en Salta en este momento. No tienen 2 baños, acá el protocolo te pide que tenés que tener 2 baños para hacer la cuarentena, la gente no tiene 2 baños, tiene un solo baño. Él estuvo compartiendo con su familia, no participó de ninguna fiesta, de ninguna naturaleza, pero ¿qué pasa? Cuando fueron a esa casa a hacer el allanamiento encontraron a 23 personas. Claro, muchísimo. Entonces son gente que vive con él. Y que al mismo tiempo esa gente debe haber seguido... Lo que sí llama la atención, lo que sí nos dicen las fake news, atención con esto, porque además hay toda una política de echarle la culpa al trabajador, como se ve, y ya lo analizamos a esto, cuando fueron las amenazas que lo hemos hablado. Totalmente. Fíjate que nadie dice que los empleadores, los patrones, le dicen a los camioneros, mira, no podés pasar 14 días en cuarentena, tenés que venir a laburar, si no, busco otro. Y muchos que hacen la cuarentena en sus propios domicilios, se ven obligados, no en este caso, pero sí en otros casos, a romper la cuarentena para poder laburar. Ahora, Samuel, y estas otras personas, las otras personas aisladas, digo, ellos habrán seguido con su rutina normalmente, me imagino que se habrán contactado con otras personas, o sea que podemos hablar de un grupo más grande de gente que en este momento tendría que estar tratando de tomar todos los resguardos posibles y de evitar, ¿no?, que el virus prolifere. Por eso, entonces estamos ante una situación. Si vos lo ves en el contexto legal a este camionero, tenía un resultado negativo, había ingresado a la ciudad, le dijeron que vaya a cuarentena, se fue a la cuarentena. El propio gobierno de la provincia dijo que había reuniones hasta de 10 personas los fines de semana, justo salió este fin de semana esa normativa, vos lo sabes perfectamente bien. Sí. Entonces, la familia que convive con él no está en cuarentena, el que está en cuarentena es él, pero indefectiblemente la familia ha tenido contacto con él y ha salido a comprar la comida, a hacer sus actividades cotidianas, uno de ellas es agente sanitario. Entonces esta gente hoy ha sido rodeada epidemiológicamente en la noche de ayer, y en un mega operativo se llevaron a estas 23 personas a un lugar que se llama la Escuela de Bomberos. Tengo que decir, párrafo aparte, que hoy hablé con esa gente que salió al aire. En la Escuela de Bomberos no había ni comida ni agua, no había asistencia de ninguna naturaleza, salieron denunciando que los llevaron a ese lugar. Hay en total 9 menores, un bebé y una mujer embarazada entre esos 23, porque era toda la familia la que vivía allí. Claro. Sí. Y que están en condiciones no muy correctas. Tengo que decirte esto porque, Mabel, porque es preocupante esa situación. Ahora, ¿cuál es el punto para solucionar esto, Mabel? Es necesario que en Orán se establezca, por favor, llamo a las autoridades a la reflexión y a analizar este punto con mucha seriedad, porque lamentablemente hoy tenemos un caso positivo de algo que podemos haber evitado en esta cadena que muy bien vos la señalás, que se puede generar, ojalá que no. Necesitamos un centro de refugio de cuarentena, de tal forma que si viene un ciudadano de Orán, vuelve a la ciudad, porque viene de trabajar, se quedó sin trabajo, un estudiante o un camionero... Sí, pueda tener un lugar a donde quedarse sin poner en riesgo, ¿no?, ante cualquier eventualidad a su familia, a su círculo cercano y demás, y evitar estas cuestiones. ¿Está confirmado entonces, Samuel, este pase a fase 1?
Está confirmado desde el COE Orán. Ahora hay que ver que tiene que tomar las disposiciones legales el COE provincial de la fase 1, que esto significa que, por ejemplo, van a abrir los negocios esenciales, ya no va a abrir la feria latinoamericana, que es una feria muy importante acá en la zona, o la feria del mercado maderero no va a abrir, van a ser solamente los negocios esenciales, va a haber mucho control policial y control sanitario, se va a poder salir solamente con los permisos apropiados. Y llamamos a toda la comunidad a no alarmarse, pero sí a tener las precauciones del caso, tapabocas obligatorio, lavarse las manos, toser sobre el pliegue del codo, claro, mantener el distanciamiento social. Por favor, Mabel, permíteme que haga esa observación y se los hago, porque te quiero poner dos cuestiones muy cortitas, Mabel. La gente, por favor, que hace las filas en los cajeros, en los bancos, en las farmacias, que mantenga la distancia social. No sabe cuánto colabora. Hoy mucha gente que estuvo en contacto y que sabemos acá en el pueblo se está lamentando no haber mantenido la distancia social y tiene una incertidumbre tremenda. Claro. Entonces, es la responsabilidad individual y social, como hemos destacado en muchas oportunidades. Samuel, muchísimas gracias. Quiero destacar una sola cosa. El centro de cuarentena funciona muy bien en Pichanal. En Pichanal, hoy volvió un colectivo, Mabel, discúlpame esta información. Hoy vino un colectivo de Salta Capital con gente de Orán, de Colonia de Santa Rosa, Pichanal y Embarcación. Todos los de Pichanal bajaron porque había un centro de cuarentena que los recibe con comida y cama. Y los de Colonia, Orán y Embarcación fueron devueltos a Salta Capital, porque no ponen la inversión necesaria para armar un centro de cuarentena como corresponde en Orán, con la dimensión que tiene esta ciudad. Es muy importante poner en debate esa situación, Mabel. Seguro que sí. Samuel, un abrazo, esperemos que la cosa no pase a mayores, vamos a estar expectantes para tener más información. Que estés muy bien, gracias por atendernos. A ustedes, muy amables, hasta luego. Hasta luego, así pasaba el periodista Samuel Huerga, entonces comentándonos, ¿no?, cuál es la situación efectivamente en Orán por estas horas. Nosotros nos vamos a otro contacto, en este caso vía Skype, vamos a estar en comunicación con quien es el secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Estamos hablando del doctor Gastón Galíndez, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Gastón? Gracias por atendernos también en esta jornada. ¿Qué tal? Buenas noches, Mabel. Un saludo grande para vos. Bueno, el viernes pasado estabas acá, nos habías acompañado en el piso contándonos cuáles eran las medidas que se iban tomando, cómo se iba articulando y cómo se estaba trabajando fundamentalmente, ¿no?, extremando los cuidados dentro de lo que es el recinto. El día martes se produce una situación muy llamativa. Estamos hablando de que el diputado Chiván, quien había tenido un contacto, él dice que no hubo un contacto muy cercano, muy estrecho con su hijo en el peaje de Aunor, que provenía de Buenos Aires. Se presentó a una reunión que había dentro del recinto sin haber informado, por lo menos según lo que sabemos, de esta circunstancia, ¿no? Sí, por lo pronto, déjame definir algunas cuestiones. Nosotros el día martes no teníamos conocimiento de esto, nos anoticiamos al martes a la tarde, y a partir de estas noticias que surgían en los medios de comunicación a propósito de una denuncia penal a un médico, que tomamos varias medidas de precaución vinculada primero con miércoles a primera hora hacer más profunda la higiene de lo que se lo venía haciendo. Sí. Nosotros ya veníamos con la medida de bioseguridad definidas en cuanto a pedirles a todos que mantengan el distanciamiento, el uso de tapabocas, nariz, la higiene de manos, el control en el ingreso, un listado de todas las personas que ingresan. Ese día ingresaron alrededor de 200 personas. El recinto podría llegar a haber habido en su momento máximo 40 personas, así que tomado conocimiento de la posibilidad que existía, tomamos las medidas necesarias, y también comunicó con el Comité Operativo de Emergencia mediante una nota firmada por presidente diputado Amat, que nos cuenten cuáles son las acciones que se habían tomado y cuáles son las recomendaciones que debíamos tomar. Y bueno, estamos a la espera de esta decisión con respecto a lo que informe y comunique el COE a la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, ¿cuál es
¿Cuál es la situación hoy en día, Gastón? Porque también sabemos que el diputado Chiván se hizo un estudio, ese estudio dio negativo. Nosotros nos hemos comunicado con distintos médicos que nos dicen que, bueno, que esto puede pasar en las primeras horas. Tampoco sabemos si su hijo obviamente es portador del virus. Todo esto tiene que ver con los protocolos de actuación que estamos recalcando y resaltando para que nadie esté en peligro y para minimizar cualquier riesgo de contagio. Por eso existe también la cuarentena cuando uno ingresa de otro lugar a la provincia. Digo, son medidas que hay que tomarlas. ¿Ustedes qué más han hecho en relación a las personas que ese día han estado en contacto o no se ha tomado ningún tipo de acción en torno a esta circunstancia? Mirá, nosotros entendemos que el Ministerio de Salud de la Nación dice que la enfermedad, o el virus mejor dicho, puede incubarse y aparecer en un periodo de 14 días. Claro. No, el primero, el segundo, el quinto, el séptimo, no hay una regla, hay un promedio, pero no hay una regla. Así que en el lapso de 14 días puede surgir el virus. Entonces, ante esa duda, vos debés hacer el aislamiento. ¿Cuándo debes hacer el aislamiento? ¿Cuándo cualquier ciudadano o persona debe hacer el aislamiento? Cuando tuvo contacto estrecho con personas que vino de una zona de alta circulación viral, sí. No solamente con una persona que dio positivo, porque eso no lo podemos saber, pero sí sabemos que si una persona tuvo contacto estrecho, debe hacer el aislamiento. Lo mismo le comunicamos a los legisladores, se comunicaron con el personal de seguridad. Aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho, ¿qué significa? Que si se respetó el aislamiento, 1,5 metros, 2 metros, si utilizaron tapabocas, si no se dieron la mano, si se higienizaron, bueno, estas personas en principio no estarían en riesgo, pero si alguna persona tuvo contacto estrecho, si alguna persona dio la mano, si alguna persona estuvo, no sé, juntos, bueno, esas personas sí deben cumplir con el aislamiento. Esa fue la instrucción que hemos impartido, pero no tenemos claro esto que entendemos nosotros sobre si mantuvo o no un contacto estrecho con la persona que provino de Buenos Aires. No quiero puntualizar en el caso del diputado. En realidad entiendo que también la Cámara le preguntó que vaya comentando cómo había sido su relación, su contacto. La verdad es que más allá de los procedimientos, si se apersonó o no se apersonó, si hubo denuncia, no hubo denuncia, aquí hay una cuestión sanitaria que no tiene que ver con la política, que él va a sabernos a todos si tuvo o no contacto estrecho. Claro. Si te dicen que no puedes viajar en el mismo vehículo, es porque se entiende que ahí hay contacto estrecho. Sí. Si para llevarte en un remis te ponen un plástico, cuando no tenés el plástico se entiende que hay un contacto estrecho. Pero digo, la medida general para cualquier ciudadano que ha tomado algún contacto con una persona que viene de zona de circulación viral es el aislamiento por 14 días, ¿no? Claro. Bueno, así teníamos la palabra institucional a través tuyo, Gastón, de lo que había ocurrido, por lo menos esta parte de la versión, como vos decís, lo que ustedes conocen desde el momento que ocurre todo esto en el recinto y qué es lo que se fue haciendo, así que vamos a estar también expectantes, siguiendo de cerca el tema. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en esta jornada y que nos hayas comentado también los pasos que han seguido. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Que estés muy bien, Gastón, hasta luego. Así pasaba el doctor Gastón Galíndez, entonces secretario administrativo de la Cámara de Diputados, comentándonos, ¿no?, cómo se había dado esta circunstancia. Vamos a intentar comunicarnos con el diputado Héctor Chiván, obviamente queremos tener también su versión, porque él habla de circunstancias que lo llevan también a vivir esto, ¿no?, de decir, bueno, él se tenía que hacer cargo del traslado de su hijo después de una larga espera de muchas horas, incluso en el peaje de Aunor, todo esto desatado hace algunos días nada más.
Está el doctor Seidenberg aquí con nosotros, le damos la bienvenida, queremos conocer un poquito más a fondo acerca de cuáles son los cuidados. Siempre es bueno hacer énfasis en esto y fundamentalmente hacer énfasis en la prevención y, como les estamos diciendo de manera permanente, en lo que es la responsabilidad individual y social en estos tiempos, ¿no? Es importantísimo que resaltemos esto. A ver, si has estado expuesto, por favor, aislate, mantén la cuarentena, hacé lo que se te indica. Darlo a conocer para que la gente también sepa cómo cuidarse, ¿no? Son cuestiones básicas que tenemos que empezar a incorporar todos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mabel? Bueno, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos nuevamente, ¿no? Lo estamos consultando siempre porque realmente es un asesoramiento que nos sirve y que le sirve mucho, sobre todo a la gente. Me gustaría, doctor, que usted me cuente en qué medida podemos hablar de un contacto estrecho. Acá se habla justamente de que el diputado Chiván, el doctor Chiván, en algún momento tuvo que tener a su hijo en el vehículo porque se le había dado la orden de que él mismo lo traslade hacia el hotel donde iba a hacer la cuarentena. Finalmente eso no se dio. Fueron, me imagino que cuestión de minutos, pero sin que medie este plástico, esta protección, como decía el diputado, el doctor Galíndez, ¿no? Recién. Claro. Bueno, yo voy a hablar desde lo que se conoce hasta ahora de los mecanismos de transmisión del virus del COVID-19. Contacto estrecho, uno podría decir, algunos minutos de permanencia donde la distancia entre las personas es menor del 1,5 metros, y durante un par de minutos que pueden permitir la transmisión, si hubo contacto verbal, si hubo conversación entre las personas, puede haber transmisión de las gotitas de Flick, que son las que transmiten, portan los virus de una persona que está presuntamente infectada. De manera de que, yo digo, para una situación de alguna manera privilegiada como la de Salta desde el punto de vista sanitario, que tiene 7 casos confirmados, y este es un momento particularmente delicado porque es el momento que más debemos resguardar el tema del distanciamiento social. Esto es muy importante, en tanto es el único mecanismo que nos asegura la posibilidad de no infectarnos con el virus. Es imposible, es práctico, digamos, el talón de Aquiles de la estrategia de prevención sanitaria del COVID está en la transmisión asintomática. Sí. De manera de que nosotros no sabemos a ciencia cierta qué porcentaje de la población infectada muestra síntomas y la que no muestra síntomas. Se habla de un 70, un 80% que serían los asintomáticos, lo cual hace muy dificultoso obviamente la detección. Exactamente, exactamente. Por eso hoy en día se insiste en la necesidad de los testeos, de las pruebas diagnósticas en la población general para tener una aproximación diagnóstica de la situación local en cada uno de los lugares, comunidades, provincias que estén pasando por este problema. Es para nosotros fundamental, para tener una aproximación diagnóstica, la posibilidad de hacer testeos en la población para tener una idea de cómo se está moviendo, diseminando el virus en nuestro medio. Seguro, seguro que sí. Nos vamos a una comunicación también vía Skype, en este caso con el diputado Héctor Chiván. Queríamos tener su palabra, queríamos saber cómo se habían dado los hechos en esa jornada, ¿no? Además, por estas denuncias cruzadas que existen, por un lado mediáticas, por otro lado cuestiones que se están judicializando. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, me gustaría, Héctor, que me cuentes, aunque sea brevemente, muchas personas ya conocen tu versión, pero quisiéramos tenerla para nuestra teleaudiencia, ¿no? ¿Cómo fue aquella jornada en que tu hijo regresaba y finalmente no podía terminar de acceder a la ciudad de Salta para entrar en cuarentena? Bueno, te cuento, Mabel. Mi hijo mayor, Martín Chiván Samar, llegó el día domingo 24 de mayo al puesto de control de AUNOR, proveniente de la ciudad de Buenos Aires, no provenía de la ciudad de Miami, como dijeron algunas personas alentadas por el gobierno, provenía de la ciudad de Buenos Aires con 3 amigos, con toda la documentación correctísima para trasladarse desde Buenos Aires hasta Salta y para ingresar a Salta.
se trasladaban en un vehículo particular de uno de los amigos de mi hijo. A las 18 horas me llama, me dice: papá, acá hay una confusión terrible, no saben por qué, pero no nos dejan ingresar. Le digo: tener un poco de paciencia. A las 20 horas me vuelve a llamar diciéndome lo mismo. Me traslado a las 20:30 a UNOR. Nadie sabía explicarme por qué los 4 chicos no podían ingresar. En ese momento recibo la llamada de una alta funcionaria del gobierno con quien yo nunca había tenido trato de ninguna índole, ni personal ni telefónico. Ella había sido involucrada en este asunto a pedido de un papá de uno de los amigos de mi hijo. Me dice: Héctor, Martín Chiván Samar es hijo tuyo. Efectivamente, le digo. Sí. Me dice: tengo acá la documentación a la vista, es totalmente correcta. Sí, le digo, pero no los dejan ingresar. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este asunto. A las 21:15 aproximadamente, les permiten ingresar a los 3 amigos de mi hijo. Repito, tenían la misma documentación que Martín. Ellos ingresan en su vehículo y se van al hotel donde tenían hecha la reserva con mi hijo para continuar la cuarentena. La cuestión es que a las aproximadamente, inmediatamente de que los liberan a los 3 amigos de mi hijo, me llama esta funcionaria de nuevo, me dice: he llamado a UNOR, he tomado conocimiento de que los han dejado ingresar a los 3 amigos de tu hijo y a tu hijo no. Efectivamente, le digo. Me dice: bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. En ese momento viene un policía, me notifica de que Martín iba a quedar demorado por instrucción textual de la ministra de Salud, quien le dio intervención a la justicia. Le digo: esto es una locura. Ahí, te interrumpo, Héctor, ahí es donde vos empezás a pensar que esto se trata de una persecución política, como lo has mencionado. Definitivamente. También, porque vos has denunciado en muchas oportunidades, digamos, públicamente, has pedido la renuncia incluso de la ministra Medrano. Efectivamente. A posteriori, me llama nuevamente esta funcionaria, que ya habían resuelto la cuestión, ya eran las 12 de la noche. Un policía, por consiguiente, me dice: le pedimos disculpas, esto ha sido un malentendido. Le digo: mire, el malentendido, esto no tiene nada, pero bueno, terminemos de una buena vez. Me dice: ¿usted lo puede llevar a su hijo? Le digo: por supuesto. Me dice: no hay nadie quien lo lleve. Por supuesto. 12 de la noche, 8 horas demorado en AUNOR mi hijo. La cuestión es que, le digo, lo que yo sí quiero es que dejen constancia de que lo llevo a pedido de ustedes y que venga un médico. Yo llamo a un médico: doc, venga para acá. Quiero dejar constancia de que mi hijo ingresa a mi vehículo a pedido de ustedes, en el asiento trasero, con todos los requisitos que ustedes impongan, en el asiento trasero del otro lado del conductor. Efectivamente viene un médico, lo hace subir, constata, todo ok. Yo quiero decirte, Mabel, que todo esto, menos mal, que estaba mi señora filmando, y después que ella se retira del vehículo porque lo hacen subir a mi hijo, continúo yo filmando. Con los audios, continúas grabando. Dios. Todo esto que te estoy contando, pero todo, cuando me dicen de que la ministra de Salud había dado la orden, todo está filmado y grabado con audios, y lo he subido yo a mis redes. La cuestión es que ando 5 metros, 10 metros, y sale el otro médico que estaba en el puesto del SAMEC ahí en AUNOR. Me dice: no, usted no puede seguir circulando así, no lo puede llevar a su hijo. Le digo: mire, doctor, discúlpeme, lo estoy llevando a pedido del policía y el médico que están ahí. No, si usted sigue en esas condiciones se va a tener que hacer cuarentena. Le digo: mire, discúlpeme, doctor, hago cuarentena, hago lo que usted me pida, pero por favor terminemos con esta parodia de una buena vez. La cuestión es que lo bajaron a mi hijo, la policía llamó un remis. Yo seguía ahí, yo seguía ahí en AUNOR. Lo bajan a mi hijo, lo suben a un remis. El remis lo traslada con custodia policial hasta San Lorenzo, al hotel donde mi hijo todavía hoy continúa haciendo cuarentena. Lo que yo, por supuesto que a raíz de todo esto, al otro día, el lunes 25 de mayo, fui a la comisaría del barrio Autódromo, sí, que pertenece a la jurisdicción del puesto de AUNOR, y radiqué la denuncia por abuso de autoridad en contra del médico que obstaculizó todo el trámite desde el inicio y en contra de la ministra de Salud. Héctor,
¿Qué pasó el día martes? Porque vos te presentás, como en cualquier jornada, a trabajar a la Cámara de Diputados, una reunión que ya estaba prevista para ese día. ¿Se toman algunas medidas en la Cámara? ¿Están con determinada distancia? Lo que yo te quiero decir, Mabel, es lo siguiente. Lo subí a mi hijo, o sea, yo soy un ciudadano absolutamente respetuoso de la ley. En ningún momento invoqué calidad de diputado, en ningún momento simplemente asistí al lugar como asistiría cualquier papá. Y a cualquier padre, seguro que sí. Como asistiría cualquier papá a ver cuando su hijo lo está llamando por una injusticia, ¿sí? Entonces, acudo a ese lugar y confío en las personas lo que dicen esas personas y lo que hacen esas personas en ese lugar en un momento tan delicado como el que estamos atravesando. O sea, si yo pido que venga alguien a hacerlo subir a mi hijo porque ellos me están pidiendo que lo haga subir y en las condiciones que ellos me dicen que hay que trasladarlo, pues bien lo estoy haciendo. Efectivamente, el día martes fui a una reunión en la Cámara de Diputados porque jamás me hubiese imaginado, y todavía hoy creo, que las personas que están puestas ahí, médicos y policías, conocen las normas y saben qué es lo que hay que hacer. A ver, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, Mabel. ¿Vos creés que yo lo hubiese dejado subir a mi hijo si yo hubiese sabido que no podía ir a trabajar durante la semana? ¿O que ponía en riesgo mi salud? ¿Vos creés que yo soy un psicópata que quiere enfermarse y enfermar a otras personas? Claro. A ver, Héctor, ¿cómo no vamos a confiar en las personas que nos indican las cosas que tenemos que hacer en un momento tan delicado? Además, te quiero decir que permanecí ahí hasta que lo subieron a mi hijo al remis. Acompañé a toda la comitiva de remis, custodia, a mi hijo hasta San Lorenzo para cerciorarme que lo trasladaban y lo dejaban en ese lugar. Y hasta hoy que estoy hablando con vos, nadie, absolutamente nadie, me dijo que tengo que encuarentenarme o no. Sin perjuicio de ello, y este es un adelanto que hago, acabo hace 10, 15 minutos de mandar un correo electrónico al COX, a la casilla de correo que me dijo un funcionario, que es la casilla de correos del COX, COE-COX, intimándoles para que en el plazo de 24 horas despejen cualquier tipo de dudas al respecto. Y si ellos me indican que tengo que hacer la cuarentena, claramente que la voy a hacer. Claramente que la voy a hacer. Pero ¿Te hiciste también? Acá se están generando suspicacias políticas, ¿sí? De que yo he violado la norma, de que yo he acatado indicaciones, ¿sí? O sea, nada más que indicaciones. ¿Vos pensás también que de alguna manera, digamos, te han señalado mal el procedimiento a seguir para tener estas consecuencias, o pensás que en realidad no hay una preparación específica para abordar situaciones como las que vos pasaste el domingo? Ambas cosas. Y no sé si me lo han indicado mal. Que me diga el COX o COE si me lo han indicado mal. Y si me lo han indicado mal, claramente que tengo que hacer una cuarentena. Pero háganse cargo de que las personas que están apostadas ahí me lo han indicado mal. Claro. Y háganse cargo de que hasta este momento en que estoy hablando con vos, nadie ha venido a decirme: usted se debía encuarentenar y encuarenténese de acá en adelante. ¿Está claro esto? ¿Y cómo estás transitando esta jornada, Héctor? ¿Vos directamente has decidido quedarte en tu casa a partir de todo esto? Por supuesto, por supuesto. A partir de todas estas dudas que se han generado, estoy en mi casa, ese es el motivo por el cual no he acudido al piso a hacer esta entrevista y me voy a preservar, claramente. Pero espero que en el plazo de 24 horas, en razón de mi salud, la salud de todas las personas que me rodean, también he informado en esta nota que le he mandado al COX que estuve en la Cámara, a pesar de que es de público y notorio, ¿no? Estuve en la Cámara de Diputados y espero una respuesta, y además para aventar todas las dudas
políticas que se han ¿Vas a generado. repetir el estudio, Héctor, que te ha dado negativo? Eso se lo comentamos a la gente. También has posteado todo esto en tus redes sociales y nosotros hemos tomado también en cuenta... es un adelanto el que te hago. Acaban de darnos el resultado de mi hijo, que también ha dado con la prueba de PCR negativo al COVID-19. Y eso también se lo he informado en esta nota que he enviado al COPS. De modo que, por lo demás, hay muchas contradicciones, ¿no? Hoy la Cámara de Diputados tuvo una reunión con el gerente de ERESA en el que estaban el presidente de la Cámara, muchos diputados, secretarios, como por ejemplo Gastón Galíndez, que fueron, y si ellos son coherentes con lo que están diciendo de que yo me debía encuarentenar y Gastón Galíndez no debería andar por la calle, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Amat, no debería andar por la calle y menos reuniéndose tampoco en la Cámara de Diputados. Bueno, nos queda clarísimo el panorama, cómo está evolucionando todo esto y vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si tenés alguna respuesta para que nos vayas comentando en el transcurso de la semana. Con todo gusto, Mabel, a tu disposición y que tengan todos una hermosa noche. Un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Héctor, que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces el diputado Héctor Chiván comentándonos, ¿no? Esto, el resultado del estudio también practicado a su hijo, que era quien ingresaba desde Buenos Aires. Y acá vamos a seguir dialogando con el doctor Seidenberg porque queremos saber, en realidad, por qué es necesario repetir este estudio, por ejemplo, en el caso del diputado Chiván, que él se lo hace a muy poquito tiempo de ocurrir esta situación, ¿no? Si tengo bien entendido, yo creo que el día martes mismo él ya decide realizarse el estudio. Y si mal no recuerdo, el miércoles arroja negativo, ¿no? Muy poquitos días de diferencia porque él toma contacto con su hijo, por más que haya sido minutos nada más y manteniendo la distancia y todo lo demás, el día domingo. ¿Qué pasa con eso, doctor? ¿Qué tenemos que tener presente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque además, en este caso, por ejemplo, que se detecta en Orán, se habla de un estudio que se practica en Jujuy, que me imagino que será un test rápido, que da negativo y después esta persona termina siendo positivo aquí en nuestra provincia. Bueno, los resultados del laboratorio siempre están sujetos a una serie de variables imponderables que tienen que ver con la técnica, con la sensibilidad, la especificidad del método, pero lo que se sabe de la PCR que se usa para diagnóstico directo es que sus resultados, una vez si se pudiese demostrar que una persona se infecta el día 0, digamos, el día 0, y yo le hago al día 1, 2, 3 o 4 de comenzada la infección, puede ser tranquilamente negativo y es más probable que sea negativo el resultado de la PCR. ¿Esa persona contagia, digamos, mientras ese resultado da negativo, cuando ese virus todavía no está manifestando síntomas o no está quizás del todo fuerte en el organismo? Sí, puede contagiar. Eso se ha demostrado, los estudios hechos por investigadores científicos chinos ya han demostrado claramente la posibilidad de que 1 o 2 días antes de la manifestación sintomática del COVID en las personas, puede estar contagiando. De manera que es el estado presintomático del COVID en el que se ha demostrado la posibilidad clara de que es posible la transmisión. Bueno, y otra cuestión a tener en cuenta, porque hoy también se activó el protocolo en el Hospital San Bernardo. Finalmente a ese paciente se lo traslada al Papa Francisco, porque ahí está instrumentado todo, ¿no? Para que se pueda llevar a las personas que puedan tener o que puedan ser portadores del COVID-19. ¿Qué pasa en relación a esto? Porque muchas veces uno puede llegar a la consulta, pero tiene que brindar la información. Por eso yo hacía énfasis en esto de la responsabilidad individual y social, ¿no? Porque finalmente en el diálogo, a través de un cuadro, se dice de neumonía, se termina llegando a la conclusión de que esta persona podría haber incluso mentido en otros datos que dio en un principio, porque se habla de que él se dedicaba a trasladar, ¿no?, a gente que venía de otros puntos de Salta. Se cree que incluso podría haber llegado a trasladar a personas que venían por fuera de la provincia y por eso se activa el protocolo. Eso que vos hablás de la responsabilidad individual y social es fundamental en el éxito que tengamos a mediano y a largo plazo. El éxito del control tiene que ver con la veracidad de la información que uno recoge. Es realmente muy importante que las personas que
asisten a un servicio de salud y que son interrogados sobre las características de su enfermedad, el día de comienzo, los contactos, con quién estuvo, tiene que ver más que indagar sobre las condiciones personales de la persona, sino sobre la posibilidad de que haya adquirido, haya estado en contacto con una persona que haya portado la infección. De manera que es muy importante la veracidad, la verdad de la información que uno pueda transmitir. Y voy a hacer un pequeño comentario. Sí. La famosa paciente 31 de Corea, que fue Corea, como se sabe, es uno de los países que ha alcanzado el mejor control sanitario de su población, pero llevaban 30 días de control con 30 pacientes perfectamente identificados, y esta paciente no se sabe cómo se adquirió la infección, pero en todo momento negaba su condición de infectada. Tenía fiebre, podía tener tos, dolor de garganta, y ella negaba su condición. Bueno, para resumir la evolución, en 5 o 6 días esta persona contagió cerca de 1000 personas en Corea, lo que les complicó la situación en forma gravísima para las condiciones sanitarias de Corea. De manera que, por eso hago hincapié en la necesidad de que toda la información que podemos brindar es bueno para la comunidad, pero sobre todo es para la familia, para la gente que me rodea, que me importa. Es importante que lo que yo brinde como información sea veraz, sea real. Bueno, ahí está clarísimo, doctor. Nos vamos a otro contacto, en este caso con la diputada provincial Laura Cartuccia. Queremos saber también cuál es su postura, porque ella está pidiendo fundamentalmente que también este comité operativo, ¿no?, montado en torno a atender estas circunstancias, se expida sobre el caso fundamentalmente del diputado Chiván. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Mabel, para vos. Buenas noches para el doctor Mario Seidenberg y todos tus televidentes. Me gustaría que me cuentes, Laura, cuál es tu posición, cómo has vivido también estas jornadas y qué es lo que fundamentalmente pretendés que se haga, ¿no?, a través de una voz que estamos esperando, que es más bien institucional. Mira, es una situación bastante compleja, en realidad la que se planteó con el diputado Chiván el día martes, y en primer lugar porque yo por lo menos nunca tuve conocimiento de que un legislador o un funcionario pudiera acercarse hasta el ex peaje a Honor para apresurar los trámites o para controlar, digamos, lo que se venía realizando, sino más bien siempre como legisladores y como funcionarios a raíz de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el decreto de necesidad de urgencia de nación y el decreto de provincia. Por supuesto que siempre hemos exigido que estos controles sean lo más estrictamente posible. Nosotros, yo en particular, tomé conocimiento el día martes por la tarde a través de los medios de prensa y de uno de dos videos que había publicado el diputado Chiván en sus redes sociales, con lo cual hay que hacer también, digamos, una excepción para poder escucharlo al diputado. La verdad que a veces sus alocuciones no se tornan demasiado saludables, en el cual contaba todas las circunstancias que le había tocado vivir junto a su hijo en su ex casa. Con respecto a esto y a estas afirmaciones, creo que el diputado omite informar que su hijo no tenía residencia en Salta, y esto es un informe que nos brindó el ministro de Seguridad, por lo cual obviamente los controles se demoraron muchísimo más, porque esto hasta que puedes comprobar el domicilio y la permanencia en Salta, obviamente que estos controles demoran un poco más. Por otro lado, el médico en sus grabaciones fue muy preciso cuando le dijo que él debía cumplir la cuarentena, y incluso de hecho él manifiesta que si tiene que cuarentenar, lo hace, hasta que no lo hizo, y el día martes concurre a la Cámara de Diputados a una reunión, teníamos 3 ministros, el cual había alrededor de 500 diputados en el recinto, entre ministros y algunos asesores. Por supuesto, y explicarnos la situación, analizarnos, decir, entonces, me parece que el diputado está transmitiendo un mensaje erróneo a la sociedad desde que se declaró la pandemia, incluso el mismo doctor Mario Seidenberg acaba de decir, el tema del aislamiento, que es una de las pautas fundamentales para evitar la propagación
propagación del virus, y es lo que venimos inculcando en la universidad, lo que venimos diciendo, las medidas de higiene, de protección, el lavado de manos, el uso de barbijo o de tapabocas, Sí. todo, estornudar en el pie del codo. Creo que el diputado en este caso está llevando un mensaje totalmente erróneo y distorsionado a la población. Respecto al test que él se realiza, supuestamente el resultado iba a ser negativo, él se lo hace al día siguiente o a los 2 días, en contacto estrecho con su familia, por lo cual era obvio que iba a dar negativo, pero aún así el hecho de que el resultado le haya dado negativo tampoco lo exime de tener que hacer la contingencia. Desde la Cámara de Diputados, desde la Presidencia, el presidente Maramar elevó el pedido de informes al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, al COE, al COE, para que ellos se expidan con respecto a esta situación, digamos, tan irregular que ha sido llamar la semana pasada, y por supuesto que estamos también a la exigencia. Y espero que se conforme la comisión de investigación precisamente para dilucidar toda esta situación que le pasó al diputado, la cual no la debería haber pasado, o sea, no debería haber tenido todos los inconvenientes que tuvo, que él relata en el caso, pero sí creo que es necesario centrarnos en otra cosa que es completamente distinta, y en el que son las medidas preventivas. Todos sabemos perfectamente bien que esas personas tienen un contacto, Estamos en la zona de donde hay transmisión. Sí. Laura, Sí. estamos con algún problemita en la comunicación, de todas maneras hemos entendido cuál es tu postura, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en esta jornada, te mandamos un abrazo desde acá y bueno, muchas gracias por brindarnos tu tiempo y tu opinión también acerca de este tema, ¿no? Por favor, gracias a vos. Que estés muy bien. Así pasaba la diputada, entonces, Laura Cartucha, comentándonos también cuál era su posición en torno a esto y, bueno, fundamentalmente no en el mensaje que ella quiere llevar a toda la población. Doctor, por ahora, digamos, no hay circulación comunitaria, tenemos que observar qué es lo que termina de ocurrir en Orán, ¿no? Fundamentalmente porque, como nos contaba Samuel Huerga al inicio del programa, esta persona toma contacto por lo menos con otras que son familiares, que viven en un lugar muy cercano y obviamente ellos ahora se encuentran aislados, pero con una situación bastante preocupante, ¿no? Quizás como la que ocurría en Jujuy y de la que daba cuenta también en su momento el gobernador jujeño. Sí, bueno, yo estuve hoy en el centro, recorrí un poco el centro y demás, y en distintas áreas del centro de la ciudad de Salta, y me llamó la atención el número de personas que estaban sin protección, sin barbijo o con el barbijo en el cuello. Y esto es una situación de toma de conciencia que es fundamental para que nosotros podamos llegar a buen puerto con el tiempo. Es re importante que la comunidad tome conciencia de esta necesidad de usar este instrumento un poco incómodo, molesto para usar, pero necesario en los lugares donde tenemos contacto con la gente. Eso sirve de protección para nosotros, para nuestra familia, para nuestros vecinos. Por lo tanto, es ineludible por ahora, hasta que tengamos otra indicación en contrario, la necesidad de guardar las distancias del 1,5 metros cuando estamos haciendo cola en los lugares, en lugar donde podemos comprar cosas, y guardar distancias y el uso apropiado de las máscaras, de los barbijos. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por traernos también toda esta información. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. La pandemia continúa. Es por eso que debemos ser responsables y cuidarnos para mantener lo que logramos. Cuando salgas, te aconsejamos: trata de no ir a lugares concurridos. Mantén distancia social. Evita usar el transporte público salvo que sea necesario. Respeta los días permitidos para salir. Quédate en casa. Evita multas y sanciones. Entre todos, nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste?
queremos más mosquitos. Mantengamos limpio y ordenado el patio de casa y bebederos de los animales. Tapemos los depósitos de agua y coloquemos boca abajo los recipientes vacíos. Tiremos latas, botellas y neumáticos. Sellemos la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiemos las canaletas. Usemos ropa adecuada y repelentes de insectos. Pongamos mosquiteros en puertas y ventanas. Además, tenemos que usar preservativos en todas las relaciones sexuales. El virus Zika también se transmite por vía sexual y puede causar daño al bebé. Le ganamos al mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya. Gobierno de Salta. Seguimos acompañándote, está Cristina Fofani con nosotros. Otro de los temas que queríamos abordar tiene que ver justamente con la crisis alimentaria, ¿no?, que ha generado la pandemia, que ha generado fundamentalmente el parate económico, especialmente para aquellos hogares que sí o sí están determinados por los ingresos diarios, por la changa, por el trabajo que uno hace cotidianamente para llevar el alimento a su casa. Lamentablemente esta es una realidad. Los merenderos y los comedores están desbordados y el dinero que reciben, o sea, los aportes en realidad que reciben, ya sea en alimentos o de la forma en que lo haga el Estado, no han aumentado en relación a esto, ¿no? Así que por eso queremos dialogar con ella. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ustedes daban cuenta de que a través de Desarrollo Social no han tenido realmente una respuesta, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo, en realidad, en torno a esto, en torno a esta circunstancia que están atravesando merenderos y comedores y que obviamente hablan de una necesidad que hay dentro de las familias salteñas también. Así es, esta semana, el jueves, fue la tercera vez que nos reunimos con los funcionarios en una movilización que realizó el Polo Obrero y otras organizaciones del Frente Piquetero de Lucha. La gente que debe haber visto esta mañana, también otras organizaciones se han movilizado con el mismo objeto, se podría decir, que es que el Estado no está asistiendo a los nuevos merenderos y comedores que han surgido en medio de la cuarentena, justamente por lo que vos decís. Se incrementa la miseria y el hambre producto de que la gente no puede salir a trabajar. Es decir, la pandemia no creó la miseria, pero sí la expuso, porque en realidad en Salta... La expuso y la profundizó quizás también, Y la Cristina, profundiza, ¿no?, y la potencia, porque en Salta el problema es que había una gran cantidad de gente que no tenía sueldo y que se creaba los ingresos con el trabajo informal. Al no poder salir a la calle a trabajar, a vender medias, a remisiar, a hacer este cobro de estacionamiento, es decir, trabajos inventados efectivamente por la población, que es el 45% de la población de Salta. El hecho de que se tenga que quedar en la casa le impide realizar esas tareas y por lo tanto no puede comer. El Estado está obligado a resolver el problema para que la cuarentena se pueda realizar. Nuestra posición es que hace falta continuar la cuarentena sobre la base de que el Estado garantice los alimentos y además garantice las otras condiciones. Por ejemplo, también se ha potenciado la situación crítica que viven miles de familias, sobre todo jóvenes, cuando el Estado no ha resuelto el problema del techo para todas estas familias y se concentran en la casa familiar. En una casa de un barrio de zona sudeste pueden llegar a vivir 2 y hasta 3 familias. Entonces el problema se potencia porque no es lo mismo venir a la noche después de trabajar en la calle y acostarse que estar todo el día juntos. Si llega a haber una circulación del virus, en esos lugares la contaminación, el contagio puede ser terrible por la cantidad de gente a la que afectaría. Claro, y que viven hacinados, como vos decís, viven ¿no? Muchas hacinados. veces incluso sin los servicios básicos, digamos. Así es. Hemos visto también la realidad de la explosión de los asentamientos, que más allá, digo, de las especulaciones que uno pueda tener, si es una cuestión política o no, hay una necesidad real y hay un relevamiento que incluso la misma provincia ha reconocido, ¿no?, de por lo menos estas 70.000 viviendas faltantes para compensar lo que es el déficit habitacional. Así es, incluso nosotros acompañando a algunas de estas familias, hemos tenido una reunión con el presidente del IPB, Carrizo, y con el director de Tierra y Bienes, Carral, y lo que nos dijo es que el gobierno no tiene política habitacional, no ha dispuesto
un solo peso del presupuesto el gobierno provincial para resolver este problema. En el caso del gobierno nacional, ha determinado que se instrumente un programa que se llama Argentina Construye, en donde van a poner toda una serie de recursos para construir solo 5.500 viviendas. Vos misma decís que en Salta el déficit habitacional es de 72.000 viviendas. Por lo tanto, no va a resolver el grueso de los problemas que tiene la población trabajadora. Acá hace falta que en Salta el gobierno provincial disponga de recursos específicos para resolver el problema del hambre y el problema del techo. De conjunto, además, si uno dice, bueno, pero si un gobierno no puede resolver el problema del hambre para garantizar la cuarentena o el problema del techo a la gente, ¿en dónde está poniendo los recursos? Claro. Bueno, por ejemplo, no está poniendo los recursos en sostener a los que todos estamos de acuerdo en que están arriesgando su vida, como por ejemplo la gente de la salud. ¿Cuál fue la respuesta que les dieron? No hay plata. No tenemos presupuesto, no les podemos resolver el problema del incremento de la demanda y por lo tanto van a tener que hacer un reparto de la miseria. ¿Cómo van a es decir, seguir? lo que ya tienen, repártanlo. ¿Cómo van a seguir, Cristina? Bueno, está claro que si tenemos un denominador común con los trabajadores que hoy están ocupando terrenos porque no tienen techo, los desocupados que tienen hambre, los médicos que no están pagándole ni siquiera el bono, hay enorme cantidad de trabajadores de las municipalidades que están imponiéndoles recortes salariales o pago fuera de término o en cuotas. Tenemos un denominador común de un gobierno que no quiere destinar recursos para lo que son las prioridades y por lo tanto se lo vamos a tener que imponer. En ese sentido, creemos que los trabajadores están dando muestras de que están recuperando, digamos, en el escenario del día a día un protagonismo. Llamamos a todos esos trabajadores a unir estos esfuerzos para poder imponer estos reclamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es el próximo viernes aquí a las 21. Chau, chau.